En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta, por favor. Presidente, senadores, se ha hecho presente, o se va a hacer presente, más bien dicho, la urgencia el día de hoy, pero el oficio tiene fecha de ayer, el mensaje, 17 de enero, para los siguientes proyectos en calidad de discusión inmediata. El que modifica el artículo 436 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso, el que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera, y el que modifica diversos cuerpos legales con objeto de mejorar la persecución del narcotráfico, que ese proyecto está hoy día en tabla, al igual que el anterior. Insisto, presidente, senadores, que la urgencia se va a renovar, se va a dar cuenta en la sesión de hoy día en la tarde, aun cuando el mensaje respectivo es de fecha 17 de enero. Eso es, presidente. Bueno, en todo caso, como estamos tratando, como hoy día vamos a escuchar algunos testimonios solamente, el tema de la urgencia no es importante, pero no vamos a votar seguramente hoy día. Perfecto. Yo sugeriría, ahora, yo quisiera ver a qué se refiere que modifique el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio. Ustedes recuerdan en el artículo, sí, en los lugares destinados al culto religioso. Yo supongo que será que como la lista fue bastante larga, la que cambiamos hace poco, se les quedaron fuera los lugares destinados al culto religioso, pero me gustaría verlo, a ver si me presta el Código Penal después. Voy a necesitar cómo quedó modificado el Código Penal hace apenas 2 meses atrás. Pues. A ver el oficio cómo salió de la Cámara. Bueno. Y este proyecto. Claro, o sea, porque este se cambió y había una cantidad de lugares, entonces que ahora claro. E incluso había lugares genéricos. Vaya y vuelve. Hay personas privadas de libertad a propósito de los presos de la revuelta, por lo que quemaron iglesias. Por haber quemado iglesias, efectivamente. No es que, bueno, cuando aparecen estos proyectos del populismo penal es como que no existiera norma al respecto. Es como el robo de madera, como si... Lo que pasa es que esa norma generalmente, la política que va al 476, o el 476, yo entiendo que se refiere al peligro con resultado, con que cuando hay gente adentro, por así decirlo. Entonces, cuando hay gente adentro, yo creo que todo el mundo, que todos quedan incluidos, sean o no. Me está llamando el senador Navarro, a quien no voy a atender el teléfono. Pues. Esto es más grave. Entonces, echemos en materia, señor presidente. Sí, presidente. Tenemos quórum y tenemos 3 invitados, sí. 4 invitados que van a hablar hoy día. Presidente, sí, recordar que corresponde iniciar esta sesión con la continuación de la discusión de las indicaciones que se han formulado al proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado y también regular el destino de los bienes incautados en los delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Recordarán los senadores, presidente, que la semana pasada, como he señalado, comenzó la discusión de las indicaciones y llegamos hasta en la página 6 del texto comparado, hasta las indicaciones 8, 9, 10 y 11 y 12 de las indicaciones formuladas. Y para eso, o con ocasión de la discusión de este tema, que se refiere a indicaciones formuladas al artículo 8º, inciso 2 de la Ley 20.000 sobre el uso medicinal de la cannabis, la Comisión acordó efectuar invitaciones para conocer su opinión respecto de las indicaciones que se han formulado a este respecto. Y para ese efecto, presidente, están con nosotros don Juan Pablo Olmedo, don Mariano Montenegro, don Sergio Sánchez y doña Ana María Gasmuri, son los que veo en este momento en pantalla. Ahora quiero aclarar que quedó un artículo pendiente de votación de nuevo, pero yo voy a esperar que vuelva el senador Moreira, porque él estaba la vez anterior y no me parecería bien votarlo antes mientras él está afuera. Y el senador Pizarro también. Así que vamos a empezar con los invitados. ¿Por qué no me dice cuál es el primero, señor secretario? No sé si le parece, presidente, partir con la señora Ana María Gasmuri. Sí, con mucho gusto, señora Ana María Gasmuri, por favor. Diputada electa. A su diputada electa, efectivamente. Sí, muchas mis felicitaciones. Tiene la palabra, por favor. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludos a todos los presentes. Un gusto verlos aquí.
Saludo, me alegra ver al doctor Sergio Sánchez, a mi querido y destacado abogado Juan Pablo Olmedo. Me alegra mucho verlos aquí participando de esta discusión. Agradezco el tiempo y voy a ser breve porque tengo otro Zoom esperando, porque me toca hoy día justamente ser testigo en el juicio de 2 pacientes que han sido injustamente criminalizados por cultivar cannabis, incluso con prescripción médica, ¿cierto?, con seguimiento médico. La verdad es que duele escuchar las imprecisiones que se vienen dando en estas sesiones. Las hemos seguido con atención. Ustedes saben, el año pasado también participé largamente en la Cámara de Diputados, porque esto ocurre en el contexto de una grave vulneración de derechos que sufren hoy día los usuarios de cannabis en nuestro país, criminalizados a pesar de no afectar con su conducta de modo alguno el bien jurídico protegido que, recordemos, es la salud pública. Yo agradezco la oportunidad de mostrar la visión de la experiencia directa, tanto en torno al cannabis y sus usos, como en lo que significa enfrentar la persecución del Estado de Chile. Aquí, probablemente ustedes lo saben, pero venimos desarrollando un trabajo colaborativo con la Defensoría Penal Pública, que nos ha permitido grandes resultados, pero después de largos y traumáticos procesos judiciales. Voy a partir por el final de lo que se escuchó en la sesión pasada, con los dichos de la señora Lorena Robledo, la fiscal Robledo. Ella señala que quien quisiera hoy día cultivar en Chile, ¿cierto?, podría hacerlo bajo la autorización del artículo 9, que otorga el SAC, Servicio Agrícola Ganadera, y el ISP. Pero ella está confundiendo 2 planos de manera muy grave. Esa autorización del artículo 9 corresponde a cultivos agrícolas con fines industriales. Nada tiene que ver esto con el cultivo personal, para el cual el SAC no ha dado jamás una autorización, como consta en un documento por la solicitud hecha a transparencia. Nunca el SAC ha otorgado una autorización para un cultivo personal. Es importante separar esto, ¿ya? Porque se confunden 2 planos totalmente distintos. Los permisos del SAC son para cultivos industriales, cultivos agrícolas con usos industriales. Ella señala que, bueno, que esa debiera ser la vía para probar, ¿cierto?, un derivado del cannabis como uso medicinal. Le quiero señalar que esa vía ya existe. Decreto 84 el que permite aquello. Por lo que ella propone, ya existe, está regulado. No ese es el punto. No estamos hablando de eso. Yo creo que es grave que se sigan mezclando y confundiendo estos 2 planos. Uno es lo que tiene que ver la producción farmacéutica para expendio, que por supuesto tiene que someterse a todas las regulaciones y controles, y otro tiene que ver con este uso personal, que tal como lo estamos viendo, no es criminalizado. Pero hay un punto, y ahí es donde yo quiero afirmarme en lo que sí tiene razón Lorena, la fiscal Lorena Robledo. Ella dice que Fiscalía ha adherido a la tendencia de la Corte Suprema, es decir, que no basta el cultivo, sino también elementos que acrediten la difusión de sustancias a terceras personas, es decir, una conducta de tráfico. Estamos total y absolutamente de acuerdo. Esa justamente es nuestra tesis y es todo lo que defendemos. Y ella, la fiscal, al decir esto, está reconociendo que el cultivo personal, lo que incluye, obviamente, el uso medicinal, es lícito de no existir pruebas de tráfico. El problema, porque aquí hasta aquí es muy claro, el problema es que eso no ocurre. De ser así, de ocurrir así, no se criminalizaría todos los días a usuarios que cultivan si no existieran esos antecedentes de tráfico, porque no existen. Y de ser así, tampoco estaría hoy aquí defendiendo a tantas y tantos usuarios que han sufrido vulneración de sus derechos en Chile. La fiscal Robledo señala que recientemente comparten el criterio de la Corte Suprema, pero yo quiero recordar que el propio fiscal Toledo ya había señalado lo mismo en el año 2014. Entonces, ¿qué pasó con todos los casos de persecución a usuarios todos estos años por la mera denuncia de tenencia de algunas plantas? La Fiscalía hace efectiva su responsabilidad institucional. ¿Qué pasa con los fiscales que persiguieron tenencia de plantas sin ningún elemento más? ¿Se les sanciona? ¿Se les evalúa? ¿Quién se hace cargo del grave daño personal, familiar y social ocasionado a miles de usuarios? Aquí tenemos que entender que cuando hablamos del uso medicinal y del uso personal, no estamos hablando de una hipotética realidad que se produciría de concurrir las aprobaciones aquí en este debate. No, esto es una realidad que ocurre hoy día. El uso de cannabis para fines medicinales y para uso personal es una realidad en Chile, ya ha desbordado el marco jurídico existente, y la criminalización de una parte importante de la población termina siendo selectiva, afectando principalmente a los más vulnerables. Y esto es gravísimo. Estoy esperando, como decía, ser testigo en el juicio de 2 pacientes cuyos relatos son conmovedores, porque además fueron allanados en presencia de menores de edad, vulnerando todos sus derechos esenciales por la mera tenencia de plantas, sin concurrir ningún otro antecedente. Prueba de esto también son las múltiples absoluciones, fallos de la Corte Suprema, en que una y otra vez vemos que después de un largo y engorroso proceso, muy traumante, muy estresante para las familias y los imputados, se termina con la absolución. ¿Por qué?
que, como en el caso de Steven León, que acaba de ocurrir hace poquitito tiempo, porque se acredita que esto era para un fin personal, por lo tanto no necesita autorización del SAC y es un cultivo lícito. El problema son los 2 años de vulneración de derechos, de trauma, de daño, de dolor, de incertidumbre, de estigmatización que sufren estos pacientes. Yo les invito a que revisen las múltiples absoluciones, porque así son los fallos. ¿Qué es lo que dicen? Que cuando estamos cultivando para fines personales, lo que incluye el uso medicinal, no se está frente a una figura de persecución penal. Pero parece que en la práctica esto sigue ocurriendo igual, vulnerando gravemente los derechos humanos de miles de familias en Chile todos los días. Yendo ahora a lo que planteó la sesión pasada el fiscal Toledo, la verdad es que a estas alturas, y aquí agradezco la presencia del doctor Sánchez que va a poder profundizar en esto, sorprende la confusión en torno al uso medicinal del cannabis. En primer lugar, el fiscal Toledo habló de la inexistencia de CBD en las muestras analizadas en incautaciones, refiriéndose al CBD como supuestamente medicinal. ¿Cómo es posible que se siga diciendo supuestamente medicinal cuando el CBD está registrado como un principio activo de uso medicinal por el mismo ISP? Absurdo. Es más, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sacó el CBD de su categoría de sustancia controlada en 2021 por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Sorprende también igualmente que se insinúe de forma permanente que el THC no es medicinal y se usa su presencia como prueba de aquello. Esta planta tiene THC, por lo tanto no es medicinal, siendo que también el THC se encuentra registrado como principio activo de uso medicinal por el ISP, existiendo fármacos disponibles en Chile, en la farmacia, con ambos compuestos en diferentes concentraciones, algunas formulaciones más altas en THC, otras más altas en CBD, otras equilibradas. Por lo tanto, vamos despejando. Tanto el THC como el CBD están inscritos, están registrados como principios activos. Por otro lado, las formulaciones magistrales de diferentes productos en base a cannabis son extracciones de planta completa. Esta idea de que son compuestos aislados es errada y la verdad es que no está actualizada con lo que hoy día las investigaciones nos muestran. Qué bueno que el doctor Sánchez está aquí para que va a poder refrendar mis dichos. Entonces, esto es muy serio porque se usan argumentos falaces. Por lo tanto, la discusión parece ser que se centra más bien en si el acceso solo puede obtenerse de la industria farmacéutica o si se reconoce la capacidad de las personas de autogestionar su tratamiento a través del autocultivo, amparado por la propia ley 20.000 y sus excepciones. Lo que nada tiene que ver con el tráfico justamente es lo que se quiere despejar para no vulnerar los derechos humanos de las personas y enfocar los recursos ¿en qué? En combatir realmente a las bandas de narcotraficantes. Hoy día, el mayor esfuerzo policial y persecutorio está hacia los usuarios y usuarias, no hacia los narcotraficantes. El que hoy existan fitofármacos en farmacia y que con justa razón deben someterse a todas las exigencias de control farmacéutico, ya que son comercializados, son extendidos, es una respuesta del mercado ante la evidencia de excelentes resultados vistos al usarlo de manera artesanal, si no, no se hubiera tenido este conocimiento. Si no hubiera tales usos medicinales de la planta, la industria no hubiera desarrollado tales productos. Como digo, hoy día los productos que más se están utilizando son extractos completos de la planta, no cannabinoides aislados. Señalar también que sí se conocen los compuestos, también eso es importante. Las plantas utilizadas por la industria farmacéutica son exactamente las mismas que se cultivan para uso personal. Terminemos con esta confusión. Algunas variedades desarrollan mayor presencia de CBD que el THC, otras variedades desarrollan mayor presencia de THC que CBD, otras equilibradas. Los farmacéuticos son extractos de esas mismas plantas que las ciudadanas, que los pacientes, los usuarios pueden hacer en sus casas. Yendo más lejos, Canadá, por ejemplo, ha regulado hace 20 años el autocultivo para uso medicinal. Hace 2 años se reguló también el uso recreativo. Pero incluso en la página web de Health Canada existe un calculador que le sugiere al usuario la cantidad de plantas a autocultivar según su prescripción médica. Hay miles de médicos que prescriben cannabis, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Y en Chile, el autocultivo, sin duda, que ha sido la principal vía de acceso de los miles y miles de usuarios, y los médicos chilenos, créanme, están perfectamente capacitados, lo hacen muy bien y saben perfectamente cómo acompañar a sus pacientes en este caminar. No se puede tratar este tema además como si Chile fuera una burbuja descontextualizada de lo que ocurre en otras partes del mundo, incluyendo a nuestros propios vecinos. Sin ir más lejos, pensemos en Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Cuando preguntamos cuántas plantas permite cultivar Reproplan, les cuento que eso es el registro del programa de cannabis. Argentina tiene un registro del programa de cannabis. ¿Y qué es lo que dice? El registro permite hasta 9 plantas en flora en un espacio de 6 metros cuadrados. Eso en Argentina. Hay 10.000 personas inscritas ya en la fecha y pueden cultivar en sus domicilios. Eso pasa en Argentina. En Perú, el cultivo asociativo de cannabis medicinal y la producción de sus derivados son legales desde el 2021, después de que el gobierno promulgó la norma aprobada en el Congreso. La ley permitirá a asociaciones de pacientes cultivar, procesar y usar cierto cannabis para fines terapéuticos. Esto es muy interesante porque a pesar de que en 2017 Perú legalizó y existe en farmacia, el acceso a estos productos continuaba siendo difícil
y por eso ahora son los propios pacientes los que podrán cultivar plantas y producir sus derivados medicinales en asociaciones donde todos sus miembros tienen que estar inscritos en este registro. El autocultivo asociativo fue solicitado por agrupaciones como Gotas de Esperanza en Perú y Federación de Cannabis Medicinal. Entonces, vamos despejando. Hay muchos países, más de 50 estados de Estados Unidos, ¿cierto? Perdón, más de la mitad de los estados de Estados Unidos que han legalizado, la inmensa mayoría contemplando el autocultivo. Vamos despejando otros errores. De ahí el fiscal Toledo, que también han sido refrendados por Senda. La marihuana prensada, el creepy, que se interna en el país por el narcotráfico, no tienen ninguna relación, nada que ver con las plantas que cultivan los pacientes. La verdad es que jamás un paciente usaría un tipo de ese cannabis. El señor Toledo habla de marihuana que se vende y pretende confundir esas incautaciones con lo cultivado por pacientes. Eso es creer en la realidad. Los pacientes cultivan, no usan marihuana prensada. En cuanto a que no hay evidencia sobre el uso artesanal, también les invito a actualizarse. Existe múltiple evidencia australiana, de California, incluso de Chile, de lo exitoso y pertinente, ¿cierto?, del uso artesanal. Les puedo compartir toda esa evidencia. Lo mismo que la evidencia del uso del THC, recogido en la guía canadiense, recogido en múltiples publicaciones. Entonces, es importante de verdad ponernos al día en esta temática. Hoy, por ejemplo, otra de las cosas que se dicen, que no se podría prescribir el cannabis vía autocultivo porque no conocemos su concentración. Falso. Hoy día los usuarios y usuarios pueden conocer perfectamente la concentración de sus cogollos, de sus flores o de sus preparados. Existen múltiples ofertas de análisis y es lo que se está haciendo. Los pacientes cosechan su cultivo de cannabis, analizan esto y tienen toda su producción, que el médico sabe entonces con qué componentes cuenta, en qué proporciones, y que generalmente son bastante similares a las que están en la semilla que se plantó. Así que vamos terminando con esta ignorancia y centrémonos en lo que de verdad ocurre. No podemos seguir tapando el sol con un dedo, por favor. Esto de verdad que es impresionante. En Chile existen muchos centros médicos canábicos. Me alegra ver al doctor Sergio Sánchez, que dirige uno de ellos. Yo soy fundadora de Fundación Daya, uno de aquellos que atiende 1.400 pacientes mensuales. Esto es una realidad, no somos los únicos, no sabría decir cuántas, pero al menos hay 30 centros médicos canábicos en Chile funcionando con total legalidad. Las prescripciones médicas son totalmente válidas y es más, han sido consideradas estas prescripciones médicas como antecedentes que permiten demostrar que los cultivos de los pacientes eran para su uso personal, logrando generalmente las absoluciones. Hay temas un poco más complejos que yo sé que los va a tocar Juan Pablo Olmedo y que tiene que ver con los dichos también de la fiscal Robledo, que en relación a lo que pasó con Dispensario Nacional, que ahí van a aclarar esas observaciones. Pero aquí, para cerrar, yo creo que es necesario de verdad actualizar la mirada. Duele seguir escuchando al director de Senda, a Fiscalía, con estos conceptos tan errados. Saludo al señor Mariano Montenegro, que conocemos que él es realmente el ideólogo que está en esta postura, pero los invitamos a renovarse. Estamos en un minuto en que el mundo está cambiando, Chile está cambiando. Quienes luchamos tantos años por los derechos de las y los usuarios de cannabis hemos ido internalizando, entendemos las visiones del progresismo clásico, del cual Mariano Montenegro es exponente. No es que seamos inconscientes de esa visión, por el contrario, quienes se oponen a avanzar hacia un cambio radical en materia de política de drogas no quieren ni siquiera tocar estos puntos que expongo, porque reconfigura las viejas estructuras de represión, persecución y control social del pasado. Tenemos que actualizarnos. No solo hay ideas potentes para sustentar un cambio en esta materia, sino que ya existen experiencias en el mundo que empiezan a replicarse en cada vez más países, y ninguno de ellos, ninguno, da un paso atrás. Canadá, a 2 años de legalizar el uso recreativo, bajó, ¿cierto?, en un 49% el consumo escolar, un objetivo que todos compartimos, y 52% de sus usuarios se proveen en el mercado regulado. Entonces vamos avanzando con lo que nos muestra la evidencia. Por último, recordar que en Chile son más de 4 millones de usuarios de cannabis, una inmensa comunidad desoída, amenazada, que no por eso va a dejar de cultivar, que hoy hace historia al lograr 15.000 firmas requeridas para la iniciativa popular de norma constitucional Cannabis en la Constitución ahora, en solo 9 horas. Ninguna iniciativa popular había logrado juntar 15.000 firmas en tan poco tiempo. Y hoy día, a una semana de estar en la plataforma, ya llevamos más de 36.500 firmas. La comunidad canábica en Chile ha hablado fuerte y claro. También lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, para terminar, y quedo abierta a todas las consultas, recuerdo el compromiso de nuestro nuevo presidente Gabriel Boric, señalado en su programa. Modificar la ley de drogas para terminar con la persecución de los usos personales y sus actos preparatorios y legalización del autocultivo. Aquí estamos hablando de derechos humanos. No es posible que sigamos lamentando vidas traumatizadas, vidas rotas y quebradas por un Estado que persigue en vez de acompañar.
No queremos lamentar más muertes como la de Rodrigo Barraza. Uno de los pacientes que estoy defendiendo en este juicio que voy a testificar atentó contra su vida justamente producto de esta persecución, de esta criminalización, estigmatización. No es posible que en Chile sigamos sosteniendo esta situación. En Chile los usos personales existen, la gente cultiva, y cada uno que cultiva es uno que deja de alimentar el tráfico. Tenemos que entender aquello. Quienes cultivamos, porque por supuesto que yo cultivo, luchamos activamente contra el narcotráfico y estamos defendiendo nuestra soberanía personal y el derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. Es el momento de poner los pantalones largos, no podemos seguir manteniendo esta discusión en la cancha de los enredos y las confusiones. Pongamos luz, pongamos claridad, por el respeto de los derechos humanos de todas y todos los usuarios de nuestro país, por además no seguir teniendo este foco de confusión. Tenemos que avanzar, porque eso es lo que nos guía en este camino y guía esta lucha. No puede ser que sigamos con esta gravísima vulneración de derechos humanos de esta inmensa comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ana María, le agradezco su intervención. Vamos a dar la palabra, entonces nos han pedido que le dé la palabra primero a doña Josefina Uneus, que entiende que solamente tiene que retirarse pronto. ¿Está ahí ella ya? O si no está retirada, si no quiere decir que habrá que hacer después. No está doña Josefina Uneus, entonces voy a proceder a darle la palabra, como pensaba hacerlo antes, a don Mariano Montenegro, ex dirigente, ex presidente, director del Senda, ¿no? Mucho gusto de saludarlo, don Mariano. Hola, senador Insulza, gusto de verlo nuevamente. Un gusto estar aquí, y la verdad que es una preocupación también. La verdad que voy a calificar Mariano, perdón, le voy a dar la palabra después. Lo que pasa es que está ahí doña Josefina Uneus, que me habían avisado desde temprano que tenía que ir y ahora dice que está ahí. Le vamos a dar la palabra a ella, después se la doy inmediatamente a usted. Muchas gracias. Gracias. Encienda la cámara, por favor, doña Josefina, es necesario. Porque dice que está ahí, pero no la veo. Y esto es con cámara. No puede, dice puedo, dice puedo. Yo leo clarito que dice puedo. No, es que desgraciadamente la norma aquí es que las personas tienen que estar presentes, ¿no? Presencial o telemáticamente tienen que estar visibles, ¿no? Así que vamos a ver si resuelve usted su problema para más rato y pues, entre tanto, perdone, don Mariano, le agradezco su paciencia, le devuelvo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo espero que Josefina pueda, porque viene también con mucha investidura desde el Colegio Médico, donde es una posición muy seria también y muy importante de poder escucharla. Yo agradezco, señoras y señores senadores de la República, que me hayan invitado para poder conversar esto. Yo, por supuesto, que no voy a calificar, no voy a hablar desde lo ideólogo, esas cosas. Yo soy un médico, soy científico, y soy un médico que he estado siempre en base a la evidencia científica, basándonos en todas las decisiones que vamos tomando. Entonces, yo quiero a lo mejor probablemente focalizarlo. También quiero evocar un poquitito al presidente Boric, que una de las cosas cruciales que él dijo, que en su administración se tomarán todas las decisiones en base a la evidencia científica con respecto a drogas, incluida la marihuana. Y creo que eso es crucial porque eso nos enaltece como nación, estar siempre en base a la evidencia científica. Y de hecho, creo que sería muy importante, si le parece bien al panel de senadores, que el doctor Gabriel Rada, que es un brillante médico que tenemos en Chile, pudiera ser invitado, porque él dirige una fundación extraordinariamente capaz, que evalúa muchas cosas de evidencia científica, no solo en drogas, sino que en patologías GES, ahora con COVID ha sido crucial también para estar viendo todo lo que significa la evidencia científica e ir tomando decisiones apropiadas. Y ellos trabajan en asociación con la Fundación Cochrane, llamémoslo así, que es una de las mayores buscadoras de evidencia científica del planeta, sin conflictos de intereses y muy transparente. Entonces, creo que sería muy interesante, hemos aprendido mucho. Tenemos un médico y una organización de clase mundial en Chile, y eso es tremendamente valioso. Ahora,
Yo creo que es importante plantear, la preocupación que yo tengo es que se parta pensando que la marihuana tiene usos medicinales. La evidencia científica que ha sido revisada seriamente por Cochrane y por epistemónico y por la gente que revisa la evidencia científica a alto nivel, ¿para qué? Para tomar decisiones en política pública. Si aquí estamos, en el fondo, cuando estamos concentrados a este nivel, a nivel del Poder Legislativo y a nivel del Poder Ejecutivo, es para tomar decisiones de política pública. Y, francamente, creo que lo que tenemos que escuchar lo que nos está diciendo la evidencia. La evidencia científica también, solo para ilustrar un poquitito, la evidencia científica tiene jerarquías, tiene distintos niveles de evidencia. Y tenemos de la evidencia científica que son los metaanálisis, que es buscar la máxima evidencia y comparar todas las publicaciones, dónde está la fuerza del peso de la evidencia, hasta los estudios de caso. Los estudios de caso tienen un peso en la evidencia muy bajito, y los metaanálisis, que se estudian poblaciones grandes con estas sustancias y ver sus efectos, son las que tienen realmente el peso grande para tomar decisiones. Porque a veces una sustancia a una persona le hace bien, a otra persona la misma sustancia no le hace nada y a otra persona le hace mal. Entonces uno, ¿qué decisión toma? ¿De que hace bien, no hace nada o hace mal? Si tenemos 3 estudios que dicen eso. El metaanálisis para analizar completamente lo que está pasando en un estudio muy amplio. Entonces la jerarquía de la evidencia es algo muy importante. Y dentro de la jerarquía de la evidencia también está lo que se llama los cherry picking, que son como elegir la cereza, el estudio que yo quiero elegir para respaldar la hipótesis que yo tengo. Eso es una manera muy poco científica que siempre criticamos mucho nosotros en la ciencia, que es agarrar un estudio que me respalde mi tesis. Eso no tiene fuerza y eso francamente es algo que no se considera para ninguna sustancia en general, ningún antibiótico, ningún antiviral. Entonces, aquí lo que me preocupa es que no vayamos a irnos a decir que la marihuana tiene usos medicinales cuando la evidencia dice que no es así. Ya nos pasó con COVID, que el presidente Trump dijo que la hidrocloroquina era buena para tratar el COVID, y lo dijo él, ¿no? Y dijo que había mucha evidencia. Y francamente era un desastre decir que se podía tratar el COVID con la cloroquina. Entonces, mi cuidado es que lo que dice la evidencia científica hoy día es que, estudiada en más de 200 enfermedades, se dice que hay tres grupos que están planteándose. En un grupo, los cannabinoides, ¿no es cierto? Cannabis y sus derivados, estudiados todos, no tiene ningún efecto terapéutico y solo efectos dañinos. En otro grupo de enfermedades, dice, tiene un pequeño efecto terapéutico, pero sus efectos colaterales son mucho mayores que los efectos terapéuticos, es decir, un mal medicamento. Y hay un tercer grupo que dice, tenemos que seguir estudiándolo porque todavía no tenemos conclusiones. Y es ahí donde se está estudiando fuertemente el CBD en algunas patologías, pero que todavía no es concluyente y no es recomendable. Yo actualmente fui el director de tratamiento y rehabilitación del CONACE durante 10 años, armando la gran red de tratamiento para el país, de toda la gente que necesita ser tratada y que sufre por las adicciones. Y eso no nos olvidemos nunca. La adicción es un tremendo sufrimiento. Esto no estamos hablando de una plantita que es como el boldo o como el matico, porque aquí estamos hablando de una planta que hace daño. Y yo me he dedicado a reparar los daños de esta plantita en muchos de los pacientes, por lo tanto aquí, por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Porque si estuviéramos hablando del matico o del boldo, de verdad que ahí yo no tendría problema de que la usaran para algo porque produce daño. Entonces, francamente, aquí yo diría que actualmente primero trabajé 10 años en tratamiento y rehabilitación, después fui 2 años
el director del SENDA y actualmente soy el entrenador de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en políticas de droga en reducción de la demanda, en prevención, tratamiento e integración social, basada en la evidencia, donde entrenamos a los gobiernos para que hagan bien el trabajo, proteger y cuidar bien a sus pueblos. Y también dirijo una organización internacional de entrenamiento en tratamiento, rehabilitación, en prevención e integración social, de asiática con asentamiento en América Latina, que es el Plan Colombo, que estamos entrenando a los equipos también en base a la evidencia científica. Por lo tanto, es crucial hablar de la evidencia. Es muy importante decir que la OMS en ningún momento está recomendando los cannabinoides para tratamiento y rehabilitación en ninguna enfermedad. Por lo tanto, aquí también, cuando hablamos de evidencia, tenemos que hablar de la jerarquía de la evidencia, de los cherry picking, de los estudios que yo uso para respaldar mi tesis, también el estudio de caso, que tiene una evidencia muy bajita, pero también no nos confundamos con la propaganda. A veces se habla de evidencia y lo que estamos haciendo es propaganda. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque eso también baja la percepción de riesgo y vamos convenciendo a la gente con una estrategia de mercado, de marketing, por un producto en base a decir que tiene evidencia, lo cual no es verdad, y finalmente se transforma en propaganda. Yo diría que me parece muy preocupante aceptar de que los usos medicinales artesanales son adecuados, porque eso es aceptar que cualquiera puede hacer sus remedios en la casa y además con sustancias de alta gravedad que producen daño en Chile y mucho daño. Entonces, francamente, yo no estaría de acuerdo, señores senadores y senadoras, de que se pudiera respaldar el uso medicinal de los cannabinoides porque la evidencia dice que no son medicinales. Entonces, me gustaría mucho que pudiéramos tocar este tema al más alto nivel con ustedes porque tenemos que proteger a la población, tenemos que respetar el código sanitario. Ustedes saben que el Colegio Médico lo va a explicar con mucho más detalle. Para tener que indicar un medicamento hay que pasar tantas etapas, tantas etapas. La aspirina tardó 10 años en ser aprobada como medicamento. 10 años. Es decir, se hacen estudios muy serios con metaanálisis para poder ratificar que la aspirina puede ser usada. La aspirina. Los antibióticos tardan 10, 14 años para ser aprobados. Por lo tanto, esto no puede ser aprobado de una manera tan rápida y diciendo que es terapéutico porque el uso artesanal, he tenido una buena experiencia con este uso artesanal en este caso. Porque puede haber habido una buena experiencia en este caso, pero una mala experiencia en 10 casos más. Por lo tanto, esto tiene un enfoque científico muy grande. El manejar usos medicinales tiene que ver con la competencia sanitaria. Es una especialidad esto. Entonces, de verdad que es muy preocupante ponerlo como una verdad revelada que ya es terapéutico, porque no lo es, y es dañino, si lo es riesgoso para la salud, si lo es, y yo esperaría que el Senado, como siempre he tenido la mejor impresión, el Senado pueda analizarlo y ponderarlo bien esto y dejar en manos del Ejecutivo y en manos de las instituciones que están a cargo de los medicamentos, qué medicamentos son aceptables y qué medicamentos no son aceptables para usarlo con nuestra población. Creo que esto debería ser francamente de la alta especialidad y, como se los vuelvo a repetir, en los organismos internacionales no está recomendado el uso de cannabinoides y sus derivados en usos medicinales. No es así. En UNODC no es así, en la OMS no es así. Entonces, vuelvo a ratificar esto y un gusto haber estado con ustedes y vuelvo a motivar al Senado a que puedan escuchar también con mucho detalle al doctor Rada, líder en búsqueda de evidencia, no solo para esto, sino para muchos problemas de salud, y que puede poner al mismo nivel de la búsqueda el uso medicinal de cannabis, el cual demostró las 3 cosas que le acabo de decir. O no sirve, o sirve poco y muchos efectos colaterales, o se está estudiando y no hay conclusiones.
Por lo tanto, no nos adelantemos a decir que tiene usos medicinales porque no los tiene el día de hoy. Muchas gracias, senador Insulza. Muchas gracias, senadora. Agradecemos su intervención y voy a darle inmediatamente la palabra. Estamos yendo 1-1, por lo tanto le voy a dar la palabra a don Juan Pablo Olmedo. Ya estoy aquí. Sí, inmediatamente después usted, Josefina, y después don Sergio Sánchez, si les parece. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a la comisión y a los invitados. Concurro a esta sesión a petición de la Federación Chilena de Colectivos Canábicos y de su actual presidente, el señor Juan Cristóbal Guerrero, que me han solicitado comparecer en mi condición de abogado para, ante esta Comisión de Seguridad Pública del Senado, con ocasión de este boletín y en particular respecto a la propuesta de la modificación al artículo 8 de la Ley 20.000 para incorporar un nuevo inciso segundo que autoriza el uso de cannabis medicinal. Previo a ello, no puedo dejar sino de referirme a mi predecesor, a quien saludo y con mucho respeto, pero simplemente para hacer una pequeña referencia a un par de conceptos de especialista, propaganda y daño, y que ciertamente desde la esfera en la cual él se desempeña con tanta excelencia, como lo ha señalado, son entendibles, pero mi intervención va a ser desde la esfera de los derechos, de los derechos de las personas, de los derechos humanos, del sufrimiento y del daño que provoca la persecución a usuarios y pacientes de cannabis medicinal durante ya demasiado tiempo. Por lo tanto, la visión desde los derechos y desde los derechos humanos en particular también tiene que ser confrontada en lo que y ponderada con aquellas que el señor Montenegro también señala, por cierto, emanados de la evolución científica. La preocupación que genera esta intervención es precisamente la sesión de 11 de enero del año 2022 de esta Comisión de Seguridad, en donde los representantes del Ministerio Público han sostenido que resulta contrario a la salud pública autorizar un consumo medicinal sin que existan las condiciones para que se pueda medicar uso terapéutico, incluso con utilización de médico tratante y en formato de aceite. Según sus dichos, un desarrollo responsable del fármaco que produzca en la población seguridad y eficacia con componentes estandarizados requiere la intervención del ISP para un registro sanitario. Y a propósito de la guerra contra las drogas, señalan que durante el último tiempo han proliferado asociaciones que existen bajo una apariencia de legalidad mediante recetas médicas de dudosa procedencia o falsificadas. Indican que se obtuvo una condena ante la Corte Suprema en contra de Dispensario Nacional y su presidente, asociación que convoca a un grupo importante de personas y quienes previo tocamiento de receta médica mensualmente se les entregan dosis de cannabis. En base a estos dichos, como Federación Chilena de Colectivos Canábicos, tenemos a bien efectuar algunas aclaraciones y propuestas respecto a la discusión. En primer lugar, expresar quiénes somos. Los colectivos canábicos medicinales no son instrumentos de narcotráfico ni obedecen a estructuras criminales. Las asociaciones de autocultivo colectivo que conforman la federación funcionan en forma legal y legítima en nuestro país, lo que encuentra en fundamento el fallo de la Corte Suprema de junio del año 2015, que señala que es permitivo el autocultivo colectivo, toda vez que se trata de un circuito de miembros no abierto al público, fundado en el principio de autodeterminación de las personas y en virtud de su soberanía esencial. Los miembros de la federación son asociaciones ciudadanas sin fines de lucro, de funcionamiento horizontal destinadas a apoyar a personas con necesidades medicinales y justificativo médico, que actúan de manera privada y cerrada, no abiertas al público. Todos los frutos de la asociación son de uso único y exclusivo de sus miembros asociados, con receta médica vigente. Todo es de la comunidad y para la comunidad, constituyendo así la base estamental del sistema asambleario por el cual se regula. Consuelo Rivera, Vladimir Rail, Alan Lividinsky y Juan Cristóbal Guerrero son ciudadanos chilenos, pacientes de cannabis para fines medicinales y conforman el directorio de la federación. Son representantes de asociaciones territoriales
que funcionan en diversas comunas de Santiago y facilitan el ejercicio de los derechos humanos de más de 900 personas que integran las asociaciones afiliadas a la federación. En segundo término, es importante señalar qué hacemos y por qué. Las personas que conforman las asociaciones de autocultivo colectivo son pacientes con patologías que han escogido, sobre la base de su soberanía personal, un determinado tratamiento médico. El derecho al tratamiento médico mediante cannabis, debidamente prescrita por médico tratante, es expresión del ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, salud, y también, para el caso de las comunidades que la adhieren, al ejercicio del derecho de asociación. El año 2016 se constituye la primera asociación de autocultivo colectivo, Dispensario Nacional, siendo la base que permitió la configuración de un modelo social cooperativo y compasivo que acoge a quienes no pueden cultivar, ya sea por imposibilidad física, por tiempo, desconocimiento o por miedo a ser criminalizado bajo el estigma de ser un consumidor de cannabis o un delincuente. La sentencia de la Corte Suprema al presidente del Dispensario Nacional, que lo condena, señor Luis Quintanilla, pone en evidencia prácticas estatales persecutorias, de las que han sido objeto durante todos estos años quienes legítimamente y en el ejercicio de sus derechos humanos han optado por un tratamiento médico que les permita aplacar sus dolencias. Por ello, la sentencia y su contenido serán denunciadas prontamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Declaración de Responsabilidad Internacional del Estado. Por último, la importancia y necesidad social de reconocer y proteger los derechos humanos de los pacientes usuarios de cannabis para fines medicinales ha quedado reflejada en la iniciativa popular de norma denominada Cannabis a la Constitución Ahora, la que pone su foco en el libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar de las personas, y que en un tiempo récord, y así se señaló por parte de Ana María Gamuri, alcanzó el número de firmas necesarias para que sea discutida en la Convención Constitucional. En tercer lugar, ¿qué es lo que necesitamos a nivel legislativo en este proyecto? El Estado debe adoptar medidas para hacer efectivos los derechos humanos de los pacientes usuarios de cannabis para fines medicinales y favorecer la asociatividad mediante personas jurídicas debidamente constituidas, pues el reconocimiento de los derechos de las personas jurídicas implica, directa o indirectamente, la protección de los derechos humanos de las personas naturales asociadas, puesto que por su intermedio se están garantizando los derechos de las personas físicas. Aquí hay claros criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a esta materia, que obviamente podrán ser objeto de un desarrollo más largo con posterioridad. Y sobre este punto, el planteamiento esencial de recomendación para los efectos de ir avanzando en esta materia es que, por cierto, se ha aprobado por parte del Senado la propuesta de la Cámara con algunos ajustes para evitar la persecución penal de la que son que cultivan cannabis para fines medicinales. El ejercicio de los derechos humanos no puede seguir siendo criminalizado y el Estado no puede seguir utilizando la persecución penal en contra de pacientes y usuarios medicinales de cannabis, y ahora además que se extienda a las asociaciones de autocultivo. Y por lo mismo, tal vez clarificar en la norma en estudio para que la opción de que el cultivo sea efectuado de manera individual o colectiva, expresando explícitamente la palabra colectiva, constituye un mecanismo que garantiza el ejercicio de los derechos de los pacientes usuarios medicinales de cannabis que no tienen la capacidad de generar su propio cultivo. Muchísimas gracias, honorable comisión, por haber sido audido y escuchado. Muchas gracias a don Juan Pablo Olmedo, le agradezco su intervención, que además nos ha entregado por escrito, le agradezco mucho eso. Tiene la palabra doña Josefina Uneus. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Disculpen el problema, pero parece que el dispositivo al que estaba conectado no era el adecuado. Estoy de vacaciones, así que no estaba preparada. Solo el día de ayer se nos informó sobre esta audiencia. No estábamos en conocimiento de esta modificación a este proyecto de ley, ya que como fuera un poco del rubro nuestro, que es salud, ¿no es cierto? Pero agradecemos la invitación.
Son varias cosas las que hay que decir, pero pretendo ser breve. Lo primero es contarles que el año 2019 el Colegio Médico, bajo el mandato de la doctora Isquia Siches, sacó un documento oficial que fue aprobado por unanimidad en el Honorable Consejo Nacional del Colegio Médico, donde están los representantes y todos los líderes de la entidad. Y ahí aprobamos un documento oficial que dicta posición sobre, en ese momento, modificación al Código Sanitario del proyecto de ley de autocultivo. La verdad es que lo que vemos en este proyecto de ley, la modificación al artículo 8, es básicamente un poco lo mismo, y ahí sería complicada la aprobación de este artículo porque entraría en contradicción con el Código Sanitario, pero ese es otro elemento a tratar. Quisiera leerles brevemente la declaración que sacamos en ese momento, porque yo creo que resume bastante bien nuestra posición al respecto, y en esto quiero venir a hablar de que esto fue un consenso con las sociedades científicas chilenas, ¿no es cierto?, debidamente acreditadas, que convocan a los distintos científicos y especialistas en el área. Aquí no hay un disenso a nivel científico, eso es muy importante decirlo, sobre los efectos de la marihuana nocivo, eso hay un consenso a nivel mundial, y sí hay muchas preguntas y más bien estudios en desarrollo sobre los potenciales efectos medicinales. El Colegio Médico declara que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley discutido, ya que no da los resguardos necesarios para otorgar un tratamiento adecuado, seguro y basado en la evidencia para las personas que buscan en la marihuana la solución a un problema de salud no resuelto por el sistema de salud. No estamos dispuestos a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos, sin el respaldo de pruebas de eficacia, seguridad y calidad necesario para hacerlo de manera responsable y respetando los principios éticos básicos que nos exige nuestro quehacer profesional. Como tampoco estamos dispuestos a ser un medio para la legalización de facto de una sustancia sabidamente nociva para la salud de la población. El documento es bastante extenso, habla sobre todos los pros y los contras. Nosotros en Chile tenemos el privilegio de contar con el estudio mundial más grande de revisión de evidencia científica, al cual hacía alusión también Mariano Montenegro, y que muy bien conoce también Sergio Sánchez, respecto de los usos y beneficios de la marihuana medicinal. Es muy largo de explicar, felices en otro momento de poder hacerlo. Lo único que les puedo decir, y aquí no puedo dejar de hacer mención a lo llamativo y sorprendente de la elocuencia de la diputada ahora electa Ana María Gasmuri, actriz y directora de una fundación que se dedica a este tema hace ya muchos años. Lo que no puedo dejar de mencionar es que nosotros, los autores de este documento del Colegio Médico, no presentamos conflicto de interés ni tanto con la industria, ni financieras ni no financieras, con la industria canábica y farmacéutica. Lo que no se puede decir de Ana María Gasmuri, ya que la Fundación Daya tiene vinculación con Dayacan, que es una filial chilena de una transnacional muy importante de cannabis, y por lo tanto acá yo creo que es importante transparentar los conflictos de interés y de cada una de las personas que estamos involucradas. Creo que hoy en día hemos aprendido en el siglo XXI que en política esto es muy importante, la relación del nexo de la política con la economía y con el mercado es muy importante. La cannabis es un producto que tiene un índice en la bolsa, que está muy bien evaluado, que la industria está calificada con un muy alto valor, el valor de la industria en Chile del desarrollo de la marihuana medicinal. Y como tal, nosotros, para que se hagan un poco la idea, en 2019, cuando publicamos este documento, rechazamos ir con mucho sentido de responsabilidad y de respeto, rechazamos ir a programas televisivos con Ana María Gasmuri, ya que ocupa mucha información falsa y fake news, y en la era de la posverdad es muy difícil de contradecir cuando la palabra de una persona pesa contra la otra, al punto que tuvimos que llegar a no poder asistir a debates, y llama mucho la atención y me preocupa, me interesa dejar aquí en evidencia esto. La verdad es que la legislación canadiense es muy seria, efectivamente autoriza el autocultivo, pero está muy bien regulado. Primero, la persona que cultiva tiene que pasar por un proceso de selección y uno postula, ¿no es cierto? Esa persona tiene que salir electa para poder cultivar, y para poder diferenciar cualquier conflicto de interés, es una segunda persona la que comercializa y otra persona la que indica el tratamiento. Entonces,
aquí hay una confusión y hay un interés por mostrar cosas que no son tales. Llama mucho la atención todo lo que aprendió Ana María Gasmuri en cuanto a medicina, evidencia científica, o cómo se aboga, vocerías de los médicos, ¿no es cierto?, al hablar sobre nosotros y nuestra relación con las drogas. Decir que yo soy psiquiatra infanto-juvenil, yo receto, prescribo drogas que son derivados de anfetaminas, ¿no es cierto?, de opioides, que son drogas ilícitas muy graves, muy nocivas para la salud, pero que hoy día existen fármacos en Chile. Tenemos una norma sanitaria muy sólida, de muy buena calidad, que permite hacer uso de la marihuana medicinal con todos los debidos procesos, eso no hay problema. Lo que sí nunca, jamás vamos a poder permitir, y ningún país lo tiene autorizado, ninguno, y esto se los puedo dar fe de ello, es el autocultivo domiciliario. El autocultivo domiciliario, mediante una receta médica que entiendo que el proyecto de ley incorpora que se pueda, en el fondo, aumentar la pena cuando se nota que es una falsificación. Es difícil falsificar un documento que no está regulado. La receta médica en Chile, la verdad es que no tiene regulación. Por lo tanto, partimos mal desde ese punto en adelante, porque hoy día uno va a una imprenta, pone su nombre, y uno puede poner doctor José Miguel Insulza, y la imprenta imprime eso, y uno escribe, y hoy día en Chile ese documento no tiene regulación. Por lo tanto, estamos ocupando un instrumento que no tiene la validación para poder regular algo tan delicado como es una droga ilícita que tiene daños conocidos para la salud. Entonces, eso es lo más importante que entendamos. El autocultivo domiciliario, artesanal, mediante una receta médica, en ninguna parte del mundo, en ningún país serio lo tiene autorizado, jamás se lo tendría autorizado. Y ahí hay muchos temas legales que podemos hablar respecto de cuántos, la planta de marihuana tiene 500 principios activos, de los cuales se han estudiado menos de 100, y de los cuales 400 se sabe que son nocivos. Entonces voy a preparar, la diputada electa Gasmuri hace unos videos en donde explica ella cómo se prepara en una paila con aceite el derivado de la marihuana para usarlo con fines medicinales. La verdad es que ese preparado, cuando uno lo prepara en la casa, para saber el contenido que tiene con fines medicinales, hay que hacer un estudio que no es barato ni simple para poder saber cuánto de eso me va a servir para la afección que yo tengo. Y eso en Chile no está definido. Yo como médico no sé si necesito un preparado con un 2% de THC o de 1% de CBD. No tenemos como país definido qué porcentajes de cuáles de esos principios activos sirven como medicamento. Entonces, al hablar de medicamento, en Chile tenemos una autoridad sanitaria que es muy potente, que funciona. La marihuana debe someterse a esos procesos, lo ha hecho, como bien lo dice la diputada electa, ¿no es cierto? Hay hoy día fórmulas farmacéuticas que están disponibles, etcétera. Eso lo celebramos, nos parece muy bien, pero el autocultivo domiciliario es muy peligroso, es muy nocivo. Yo en el hospital donde trabajo, yo trabajo jornada completa en un hospital público, he atendido pacientes de 10 años adictos a la marihuana, indicados por un médico de la Fundación Daya, con daños severos en su salud, también pacientes con autismo. Si nos ponemos a hablar de casos tenemos muchos, ese es un punto. La evidencia científica es muy clara. Nosotros cuando le pedíamos a la señora Ana María Gasmuri, perdonen que la cite, pero es la única contraparte que en esto ha sido más dura al respecto, que nos mandaran la evidencia. La verdad es que los artículos que nos mandaban eran sobre revistas médicas no indexadas en otros países, sin metaanálisis y sin los criterios mínimos de lo que es evidencia internacional. Entonces, a nosotros nos interesa mucho esto, estamos disponibles para venir a presentar más vastamente lo que implica el cambio regulatorio. No hay ni un país que tenga una legislación tan frágil que deje abierta una ventana en donde perdemos todo control regulatorio para proteger a la población. Empatizo también mucho con los pacientes que han llegado a la marihuana medicinal porque el sistema de salud no les ha brindado una respuesta a su tratamiento. Eso creemos que es muy grave. Entonces, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar en poder hacer preparados farmacéuticos de calidad y conocidos y seguros y eficaces para poder darle respuesta a esas familias y a esas pacientes con tantas necesidades legítimas. Conozco personas de nombre y apellido que de manera clandestina han llegado a usar preparados de marihuana porque tienen hijos con enfermedades terminales graves, en donde la medicina tradicional que ofrece hoy día Chile no ofrece una alternativa. Por lo tanto, aquí no hay algo ideológico, aquí no hay algo en que queramos estar a favor o en contra porque sí.
Aquí tenemos la ciencia que nos respalda, tenemos un sistema sanitario, normativa que también nos protege, y tenemos una droga ilícita hoy día que sí conocemos los daños profundos que genera en la población. Eso como psiquiatra infantil le puedo dar fe de ello porque me toca vivir todos los días en el hospital. La marihuana produce una disminución del coeficiente intelectual irreversible en escolares con consumo ocasional. También tenemos un estudio chileno: consumo de marihuana 2 veces por semana de manera recreativa disminuye el CI de nuestros escolares chilenos. Yo creo que muchas veces con este discurso disfrazado del lobby de las personas que tienen conflicto de interés nos confundimos, pero eso es algo que no tenemos duda, que nadie puede contradecir en los estudios científicos serios nuevamente. Y por lo tanto estamos muy interesados en este tema por la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre todo los más vulnerables y vulnerados, que son los más afectados por esto. Solidarizamos y empatizamos con las familias que se han visto involucradas. Nos interesa mucho que podamos trabajar en avanzar a que ellos puedan acceder a productos farmacéuticos y medicinales de calidad, seguros y eficaces. Y por tanto quedamos disponibles en esta comisión. Habíamos trabajado antes con la Comisión de Salud, la verdad es que no habíamos llegado a esta instancia, no estuve leyendo el proyecto de ley con las otras modificaciones, no son de mi expertise. Me parece interesante el tema de incautación, de que esos dineros se puedan usar, ¿no es cierto?, para poder financiar tratamientos de droga. Eso suena bastante positivo, la verdad es que está fuera de nuestro rango de acción, pero solo recordar que este fue un documento, es un consenso en que hoy día los médicos no estamos disponibles para que a través de una receta médica que no tiene regulación en Chile, habría que partir por ahí por lo menos, pueda hacer ingreso la planta de marihuana a los hogares chilenos. En eso la doctora Siches fue súper clara en su momento. Ella está detrás de esta iniciativa, la apoya fervientemente, y estamos abiertos a hablar sobre regulaciones y sobre salud, sobre pacientes, sobre enfermedades, sobre sufrimiento, sobre derechos humanos, por supuesto. Estamos muy comprometidos con ello, pero creemos que acá hay un claro conflicto de interés explícito. Esto está en CIPER Chile. El año 2019 está publicado este artículo de conflicto de interés de la industria canábica en Chile y sus distintos actores, donde la principal es Dayacan, y en relación directa con Fundación Daya. Y por tanto, eso, no quiero latearlos más, es un tema muy largo y quedo disponible para lo que se necesite, yo u otra persona del Colegio Médico que pueda hacer de apoyo para esta instancia. Muchas gracias. Muy bien, le agradezco mucho su intervención, tenemos muy poco tiempo. Vamos a pedirle la palabra, vamos a darle la palabra al, creo que es el último inscrito de hoy, que es el doctor Sergio Sánchez. Bueno, gracias, presidente. Bueno, yo tengo preparada una presentación, digamos, escribí un texto que se los voy a enviar también para que lo puedan tener. Y bueno, como disclaimer, yo voy a contarles que yo soy médico, que tengo una consulta médica donde trato pacientes que usan cannabis de manera terapéutica. Lo estoy haciendo desde hace como 10 años, desde el 2011. Soy uno de los impulsores también del decreto 84 del Ministerio de Salud que permite la prescripción de estas sustancias y sus derivados. Y vengo a exponer en relación al proyecto de ley. Entonces, existe en el derecho internacional unas figuras que yo creo que conviene que los legisladores conozcan en profundidad. Me imagino que sí lo hacen, pero las quiero traer a colación porque son pertinentes justamente con lo que estamos discutiendo. Existen varios textos que regulan los derechos de las personas en salud. Por ejemplo, en la Carta de los Derechos Humanos del Hombre y la Mujer, en el artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud. Las convenciones internacionales de control de estupefacientes, que son los documentos madre que regulan las leyes de los países de droga, también permiten el uso de estas sustancias estupefacientes, siempre y cuando se limiten a fines médicos y científicos, dicen ellas. Esto está en la Convención Única del 61 y del 71 también, está ratificado. De esa manera, las constituciones de los países permiten el acceso al mayor nivel de salud posible. De hecho, la constitución el artículo 19 de la Constitución actual chilena permite las acciones a la recuperación de la salud.
Y es por esta razón que la ley 20.000 lo recoge, tanto en el artículo 4 como en el artículo 50, reconoce que existe, digamos, la posibilidad de un tratamiento médico con cualquiera de estas sustancias. En el artículo 4 se refiere que sean sustancias que estén destinadas a la atención de un tratamiento médico, y en el artículo 50 es más explícito aún porque dice que se entenderá justificado el uso, consumo, porte o tenencia de algunas de dichas sustancias para la atención de un tratamiento médico. Y yo creo que el legislador utilizó la palabra alguna en función de la evidencia médica que fuese disponible para poder permitir su uso medicinal o no. Y esa es la discusión que se está dando aquí con los médicos que se oponen al uso de la cannabis como medicina. El decreto 84 del año 2015 señala que las especies farmacéuticas que contengan cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis podrán expenderse al público en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida, con control de existencia. Sin embargo, como ya lo vimos, existe una controversia en Chile y en el mundo, que en Chile es un poco más aguzada que en el resto del mundo, y en la discusión se ha defendido el uso y también se ha negado que exista evidencia para su uso. Entonces la gente queda un poco confundida porque no sabemos bien qué es lo que está pasando. Y en la construcción de una política pública sabemos que funcionan más cosas que la sola evidencia. Por ejemplo, la vacunación. La vacunación se hizo obligatoria en algunos países, se hizo voluntaria en otras, pero la decisión de ponerle la vacuna a las personas se tomó sin tener los estudios clínicos terminados. Es decir, fue una definición política, porque se pensó que era preferible correr el riesgo de que hubiese algún tipo de falta de eficacia o inseguridad de la vacuna para poder proteger a las personas. Entonces, no es cierto que se le exija el estándar que se le está exigiendo a la cannabis, a todos los fármacos que existen y a todas las vacunas que existen. Es decir, cuando la evidencia está disponible, en un momento oportuno se utiliza. También existen los fármacos huérfanos, y en la historia de la medicina, por ejemplo, la clorpromacina era un fármaco que se estaba utilizando para otra utilidad y finalmente se terminó utilizando para la esquizofrenia. Es decir, todo esto es muy relativo y tiene que ver con el principio de autoritas, de autoridad que tienen algunos médicos que piensan que pueden, digamos, inducir a la opinión pública con este principio, con este criterio de construcción de una autoridad basada, fundamentada en la ciencia, que no necesariamente, digamos, representa la realidad, porque la ciencia también tiene conflictos de interés y también es una forma de observar la realidad que está sesgada por ciertas creencias, ciertos supuestos y ciertas formas de pensar y concebir el mundo. Entonces, yo creo que el mejor resumen de la discusión controversial que tenemos fue la votación de diciembre de 2020, donde la Commission on Narcotic Drugs, la CND, tuvo que votar por las 7 recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud hizo respecto a la cannabis. Y ahí me acuerdo que me encontré con el fiscal Luis Toledo porque él estaba por ahí y nos tomamos un café. Y estaba Carlos Charme también, a quien saludo. Así que, bueno, se hicieron varias recomendaciones que básicamente pedían quitar la cannabis de la lista 4, que es la lista de mayor peligrosidad, y pasar a la lista 1, que es una lista de sustancias que tienen uso medicinal y que representan menor daño a la salud pública. Y otras modificaciones armónicas con esto que tenían que ver con quitar toda la prerrogativa de la Convención del 71 y traspasarla a la del 61. Pero ¿qué pasó? Esta misma discusión. En el CND hubo países que se opusieron, que postergaron. Los países que más se opusieron fueron Rusia, China, el mundo árabe y África. Y bueno, finalmente solamente se aprobó una de las recomendaciones, que es la que dice que hay que pasar de lista 4 a lista 1 a la cannabis y sus resinas, ¿ya? Es decir, se reconoce implícitamente, tácitamente, que tiene alguna utilidad medicinal y que no representa un daño a la salud pública. Y esas son las recomendaciones oficiales del CND.
Entonces yo no veo por qué razón desconocer eso en esta mesa, señor presidente, cuando es un documento Vox Populi y que sobre todo todos los gobiernos deberán dar cuenta e ir actualizando las legislaciones conforme a las determinaciones del CND. Entonces hoy día contamos con evidencia científica de alto nivel. Se olvida mencionar aquí, por ejemplo, del informe de la Academia Nacional de Ciencias de la Ingeniería y de la Medicina Americana del año 2017, que es una revisión sistemática hecha por esta institución de gran prestigio que muestra que existe evidencia suficiente para la utilidad en el dolor crónico, espasticidad en esclerosis múltiple, náuseas y vómitos asociadas a quimioterapia, y que existe evidencia de grado variable para otras enfermedades como la fibromialgia, anorexia, epilepsia, glaucoma, asma bronquial, autismo, etc. Además, otro criterio para la toma de decisiones, senadores, es que existe una cierta realidad que ya es legal. Por ejemplo, en Chile las farmacias NOP y las farmacias Biofórmula ya venden extractos de cannabis bajo receta magistral, y eso se está ocupando, venden vaporizadores, venden gotas, venden ungüentos. En el mundo existen además preparados disponibles, como dijo la doctora, existe una industria canábica donde está Sativex, Epidolex, Epifractam, Canemex, etc. Existe desde 1985 reconocido por la FDA, que tanto admiramos o admiran algunos, un fármaco que es el Marinol, que es THC sintético que está reconocido por la FDA. Entonces no resulta justo decir que no tenga ninguna utilidad medicinal, porque la tiene. Además, existen países que ya han avanzado en reconocer los usos medicinales y permitirlo, como por ejemplo 33 estados de la Unión Americana, como dijo Ana María, Alemania, que no me parece un país poco serio, al contrario, lo admiro, Israel, lo mismo, gran país, Canadá, Colombia, Argentina, Perú, República Checa, Holanda, España, Uruguay, y muchos más que están intentando armonizar sus legislaciones con la obligatoriedad que establece el CND de ajustar sus legislaciones con lo que ellos proponen. Además, están los fallos de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones respecto, como dijo el abogado Ocampo, a cultivo colectivo, pero consumo personal. Para no dañar la integridad de la ley 20.000, se aceptó la figura del cultivo colectivo, en el caso de Paulina González de Triagrama, y en el caso del Club Green Life, que ha sido el club que ha ganado su juicio ante la Corte de Apelaciones como última instancia y ha logrado, por lo tanto, sacar adelante su legalidad ante el Estado chileno. Así que, con todos estos antecedentes, me permite observar que la modificación al artículo 8º que ustedes tienen que estudiar me parece una buena modificación, porque da cuenta de la exigencia que la ley 20.000 pide para los cultivos respecto a los permisos de estos cultivos, ¿ya? Sin embargo, lo que no me parece bien es que tengan que escribir el diagnóstico médico, porque esto iría en contra de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes 20.584, que en su artículo 12 señala que toda la información que surja de la ficha clínica como de estudios y documentos donde se registren procedimientos de tratamiento será considerada como dato sensible. Y porque en ninguna otra receta médica de ninguna otra enfermedad en Chile se pide que se ponga el diagnóstico. Es decir, es como una falta a la privacidad de la persona. No tenemos por qué poner, imagínense, senadores, si uno tiene que diagnosticar, no sé, un caso de VIH-Sida. ¿Y por qué uno va a tener que poner eso en la receta? Para que todo el mundo se entere. Y respecto a la indicación del artículo 67 bis también, me gustaría observarles que este es el artículo que se refiere a que las autoridades electas no sean dependientes de ninguna sustancia ilícita. No me parece adecuada, pues los criterios para determinar la dependencia a estas sustancias se actualizan constantemente y no hay completo acuerdo entre los médicos respecto a estas definiciones. Por lo tanto, va a ser imposible diferenciar entre consumidores y personas que tengan una dependencia. ¿Quién va a establecer ese criterio? Sería como identificar como dependiente al alcohol a quien haya consumido una copa de vino o una lata de cerveza.
Este artículo no parece ser concordante con el espíritu de derechos humanos que la reglamentación internacional que expuse al principio está señalando. Bueno, pienso que más allá del fortalecimiento de la política criminal que se presenta en este proyecto, que creo que está orientada, digamos, a fortalecer el brazo, digamos, anticrimen organizado del Estado, hay que considerar las externalidades negativas que estas leyes pueden traer sobre las personas que usan estas sustancias sin ánimo de tráfico, que eso es lo que hay que distinguir muy bien, porque hay personas que la utilizan sin ánimo de tráfico y la ley las contempla como en la legalidad. Por lo tanto, pienso que un reglamento de la ley 20.000 debería asegurar cantidades para tenencia, porte y consumo que sean adecuadas a los tratamientos y para que se evite ser considerado como infractor de ley. Además de un programa de capacitación, senadores, dirigido a las policías, que también deberá ser realizado en el mismo sentido como lo están haciendo en Argentina con las últimas modificaciones de marzo del año pasado. Pienso que se debería regular por dos vías distintas el uso medicinal del uso adulto recreativo para evitar estas confusiones que salen diciendo que el autocultivo es dañino y es perjudicial, por una parte, y por otra parte, distinguir, digamos, que en el mundo medicinal efectivamente se prefiere utilizar fármacos, pero en el mundo recreacional, adulto, personal, de la autonomía de cada persona, cualquiera puede tener plantas en su casa, digamos, van por dos caminos totalmente distintos. No creo que haya que confundirlo, eso revela, digamos, confusión en el pensar. Y bueno, y para finalizar solamente respecto a cómo se determina y cómo se va a determinar el criterio de uso medicinal de la planta, me gustaría indicar y reforzar la idea de que participan muchas más cosas que la ciencia, digamos. Ojalá que este fuera un mundo higiénico, ¿no es cierto?, donde solamente el pensamiento científico guiara nuestro actuar y fuese todo ordenado conforme a esos criterios. Pero como ya vimos, hay criterios políticos, hay criterios económicos también, hay criterios de costo-oportunidad, y existen conflictos de interés en todos los actores que ustedes han escuchado en estas mesas. Así que yo creo que con todo esto podríamos seguir esta discusión que yo recojo y me gustaría, por supuesto, continuar. Muchas gracias por su atención. Muy bien, hemos terminado las exposiciones y yo creo que naturalmente ha habido suficiente controversia, ha habido suficiente discusión. La vez pasada escuchamos a la Fiscalía, al Ministerio Público, escuchamos al Senda, están todas las intervenciones hechas ya, y lo que cabe a la comisión es decidir si quiere votarlo ahora o votar estos artículos ahora o votarlo con posterioridad. Yo creo que yo francamente, estando los 5 miembros de la comisión, creo que lo más normal sería votarlo. En todo caso, tenemos que votar previamente otro artículo, otra indicación que quedó pendiente de la vez pasada y el reglamento nos obliga a votarla ahora. Si me permiten los señores senadores Pizarro, vamos a votar tenemos un voto que hacer ahora que quedó pendiente de la sesión pasada. Porque hubo un empate. Señor presidente, disculpe la interrupción. ¿Quién? Disculpe la interrupción, Lorena Rebolledo de la Fiscalía. Me disculpo un segundo. Solamente si es que se puede, en honor a algunas cosas, una intervención que indicó algunas cuestiones relativas a los dichos de la Fiscalía, que quisiera aclarar unos puntos, pero si es que me permite dar en algún momento la palabra. Solo 3 minutos. Sí, como no se lo voy a dar, pero vamos a hacer la votación que tenemos pendiente desde la sesión pasada, pues no quiero que llegue la hora sin decidirla. Recordemos la votación, señor secretario. Sí, presidente, senadores, en la sesión pasada que se inició la discusión de las indicaciones formuladas de este proyecto de ley, en la página 4 del texto comparado, hay indicaciones, está la indicación 5 y la indicación 6, que están formuladas en el artículo 5 bis. Este artículo es el que sanciona al que, sin consentimiento de la persona afectada, le administra a esta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1, que son todo el conjunto de drogas que están reguladas en esta ley. La senadora Aravena propuso aumentar la multa que consideraba este artículo, que es la multa aprobada en general es de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, y la senadora Aravena propone aumentar esta multa de 20 a 40 unidades tributarias mensuales. En la votación de esta indicación se registraron
2 votos a favor de los senadores Kast y Moreira y 2 votos en contra de los senadores Pizarro y Presidente. En consecuencia, de acuerdo a lo que señalaba el presidente, corresponde resolver este empate referido a la indicación número 6 y, si le parece, se tomaría nuevamente votación, presidente. Votando a favor los que están a favor de la votación de la propuesta de la indicación y en contra los que no lo están. Para mantener los que voten en contra de la indicación dejarían la multa tal cual está hoy día, que es de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Senador Kast, indicación número 6. A favor. Senador Moreira. La misma votación, a favor. A favor. Senador Quintana. En contra. Senador Pizarro. Presidente. En contra. Queda entonces rechazada esta indicación 3-2. Esta es la que había otra también, ¿no? No, solamente esta, presidente. Y luego nosotros pasamos a las indicaciones 8, 9, 10, 11 y 12, que están referidas a la materia que se ha analizado en esta sesión. Bueno, aquí yo quería plantear solamente un tema, un tema práctico, que es que yo señalé la sesión anterior, y es que hay un artículo propuesto, aprobado en general por el Senado. La senadora Aravena propone suprimirlo. Está bien, no tengo problema. Pero también los senadores Proboste, Elizalde, Lagos y Quintana proponen suprimirlo, pero luego que proponen sustituirlo. Entonces yo entiendo que las dos cosas, o sea, o lo suprimimos o lo sustituimos, pero... Que la indicación 8 propone suprimirlo, y la 9 propone suprimirlo, y luego la 10 propone reemplazarlo. Entonces vamos a votar, ahora yo entiendo que eso es reemplazarlo por el siguiente, por lo que quiere decir que primero se mantiene. Vamos a votar sobre si se... Voy a darle la palabra a la señora Rebolledo en un momento más. Pero está claro entonces que estamos votando la 8 y la 9 en conjunto, porque todos dicen suprimirlo, y luego votamos la 10, sustitución. La sustitución. Doña Lorena Rebolledo tiene la palabra por 3 minutos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve. Bueno, primero aclarar, mi apellido es Rebolledo, no Robledo, que fui citada al principio. Creo que le dije Rebolledo, bueno, me he equivocado. Sí, en realidad. usted sí. No, usted sí, pero me dijeron Robledo en varias ocasiones. Bueno, señalar en primer lugar que respecto al artículo 8, como hay cuestiones jurídicas que encuentro muy importante que podamos recalcar como representante de la Fiscalía, porque se está votando una norma jurídica y como tal, aun cuando hay componentes técnicos, es importante señalar en primer lugar que es muy cierto que efectivamente adherimos a la interpretación de la Corte Suprema en el sentido de no bastar solamente con la mera plantación, sino que también con considerar ciertos elementos de tráfico. Sin embargo, también adhiriendo a la propia Corte Suprema y respecto a los casos que se ventilan, tanto en tribunales orales como los que llegan en las Cortes, este elemento de tráfico no solamente está considerado por encontrar una persona con cantidades que puedan distribuirse o con actitudes derechamente de tráfico en el sentido de, por ejemplo, esperar una transferencia, sino que además está dado por las cantidades que se pueden encontrar, ya sea en posesión, en guarda, etcétera, respecto a la cannabis. Y ahí quiero ligar justamente con lo que se dijo sobre la condena reciente al Club Canábico Dispensario Nacional, en que justamente este club, aquí claro, declaró Dispensario Nacional, fue encontrado en posesión de 15 kilos de marihuana y 190 plantas. Y además es una página de internet mediante la cual cualquier persona puede ingresar y solicitar poder atenderse por Dispensario Nacional, es decir, está abierta a cualquier persona que pueda ingresar. Y eso es lo grave, justamente estamos hablando acá de una condena porque fue una cantidad importante de droga y en segundo lugar porque lógicamente posibilita esta difusión incontrolada a cualquier persona que pueda llegar a la droga. Es por eso es que existe una condena y en estos términos y advertimos justamente la proliferación de los clubes canábicos y porque además velamos por la protección de un bien jurídico que es supraindividual, que es la salud pública. Y por último señalar además que se ha citado varias veces el decreto 84 y el decreto 84
vino a modificar al reglamento 404 y 405. Ambos medicamentos controlan los psicotrópicos y los estupefacientes, y dentro de esas modificaciones es que se señaló que estas especialidades médicas que contengan cannabis y todo lo que se ha señalado podrán expenderse en lugares establecidos, farmacias, laboratorios. Especialidades médicas se refiere a medicamentos, a fármacos. ¿Y por qué se refiere a fármacos y por qué se abrió el artículo 84? Justamente porque lo que se ocupa para uso medicinal es el fármaco, no la planta, como lo señaló la representante del Colegio Médico, porque lógicamente lo que se quiere asegurar es, tal como cualquier otra sustancia medicinal, calidad, eficacia y seguridad, es decir, una mínima estandarización de los principios activos. Y es por eso también que Farmacias NOP hace justamente recetas magistrales, pero en base a 3 principios activos que han sido autorizados por el ISP, es decir, todo ha sido conforme a una autorización de un organismo que debiera estar justamente a propósito de otra regulación que escapa a la ley 20.000. La ley 20.000 no considera además esta regulación terapéutica, dado que claramente, si no es para tráfico, lo dice la misma ley, si se acredita un consumo personal exclusivo próximo en el tiempo, se aplicarán las sanciones del artículo 50. Es decir, no es una norma que está derogada, y por lo tanto, mal podríamos considerar justamente esta norma para considerar una cannabis terapéutica. Y además porque, ojo que el artículo 8º, en cuanto a su objeto material, se remite a la cannabis, pero a otras especies vegetales, tales como, por ejemplo, Datura stramonium, y ustedes me dirán, ¿qué es lo que es eso? Datura stramonium L es la sustancia activa o principio activo del cual, o sea, es la planta respecto a la cual se extrae el principio activo de la denominada burundanga, usada, como ustedes saben, para robo y otros delitos. Por ejemplo, está la salvia, el kratom y otras especies vegetales. Y esta norma del artículo 8º se ha centrado solamente en la cannabis, lo que lógicamente llama mucho la atención. Por lo tanto, no es una norma que está derogada, sanciona esta posesión para fines de tráfico con las características que se ha indicado, y además, en caso que se acredite este consumo personal exclusivo próximo en el tiempo, la propia ley aparece que se remite al artículo 50 en cuanto a la sanción de consumo, si es el caso aplicar, que en algunos casos no es, y por lo tanto no se ha sancionado por la Corte porque se ha estimado que es atípica la conducta. Pero eso es otra cosa. Eso es en el marco de una figura totalmente distinta, que es la falta de cultivo.